Bueno, vamos a empezar, ¿no es cierto? Ya aquí, ¿no es cierto? Y vamos a recordar un poco lo que vimos en la semana pasada, ¿no es cierto? Vimos, ¿no es cierto?, la ecuación cuadrática, ¿no es cierto? Ecuación cuadrática, ¿no es cierto? A donde su fórmula general, ¿no es cierto? Dijimos que era menos b más menos la raíz de b cuadrado menos, ¿no es cierto? Menos 4ac y todo esto partido por 2a. Y dijimos que esta fórmula sería muy engorroso, ¿no es cierto?, de demostrarla, ¿no es cierto? Porque, ¿no es cierto? Lo único que podemos decir que es más o menos, ¿no es cierto? Es porque, si recuerdan la fórmula, la forma general, ¿no es cierto?, de una ecuación cuadrática, ¿no es cierto?, tiene dos posibles soluciones, ¿no es cierto?, que todo esto me dé 0, ¿no es cierto? Hay dos, ¿no es cierto? Por ejemplo, 4 y 6, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y también determinamos, ¿no es cierto?, que A puede ser cualquier número real menos el 0. ¿Por qué? Porque si A es 0 multiplicado por x cuadrado, ¿no es cierto?, es 0. Y como es ecuación cuadrática, el x cuadrado no puede desaparecer. Puede ser cualquier número menos el 0. ¿Ya? A donde si A es mayor que 0, entonces vamos a decir que estamos en una ecuación cuadrática, ¿no es cierto? A ver si lo puedo mejorar. Vamos a decir que estamos en una ecuación cuadrática cóncava hacia arriba. Pero si es el caso opuesto, que A es menor que 0, vamos a decir que estamos con una ecuación, ¿no es cierto?, de que es cóncava hacia abajo, ¿no es cierto? Donde podríamos sacar el vértice, ¿no es cierto?, que era ¿no es cierto?, que es un punto del plano cartesiano, ¿no es cierto?, x, y, a donde x, ¿no es cierto?, es menos b partido 2a, ¿no es cierto?, y la imagen va a ser f de la imagen de menos d, 2a, ¿no es cierto? Así que aquí, para hacerlo un poco más resumido, va a ser f de x, ¿no es cierto? Y x sabemos que es menos b partido 2a, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Esta será la forma de sacar el vértice si nos piden un vértice en una ecuación, ¿no es cierto? Otra cosa más que vimos fue fue el discriminante, que usualmente lo van a encontrar en cualquier libro de matemáticas como un triángulo, ¿no es cierto?, donde hay tres posibles soluciones para el discriminante. Y si no saben, el discriminante es la cantidad subradical de la raíz de la ecuación, es decir, b cuadrado menos 4ac. Así repasamos conceptos que pueden servir bien, ¿no es cierto? Bueno, el discriminante puede ser menor que 0, a donde vamos a decir que hay dos soluciones que son reales y distintas. Si si el resultado es igual que 0, ¿no es cierto?, vamos a decir que hay dos soluciones que son si es menor que 0, perdonen, son reales y conjugables.
conjugadas. Si es igual que 0, vamos a decir que son dos soluciones reales e iguales. ¿No es cierto? Y va a haber un casos, ¿no es cierto?, que van a ser mayores que 0. A donde son dos soluciones reales ¿no es cierto?, y diferentes, ¿no es cierto? Y diferentes, ¿no es cierto? Y si nosotros lo queremos ver en un plano cartesiano, ¿no es cierto? Aquí vamos a sacar nuestra regla, que hace ya tiempo no estaba aquí presente, ¿cierto? Vamos a hacer aquí, ¿no es cierto? Me voy a mover. A ver, aquí. Ya. Aquí vamos a disminuir un poco. Ya. Vamos a identificar cómo se comporta o sea, les voy a mostrar, ¿no es cierto?, tres rectas cuadráticas, ¿no es cierto? Ustedes ustedes tendrán que definir cuál es cuál, ¿no es cierto? Yo creo que hasta el minuto 8, ¿no es cierto?, empezando desde ahora, ¿no es cierto?, creo que es bastante fácil de deducirlo, ¿no es cierto? Ahí también vimos el interés compuesto y interés simple, donde no entran para este año, pero existe la posibilidad de que lo vuelvan a integrar para pruebas siguientes, ¿no es cierto? A donde, ¿no es cierto?, es interesante por lo menos saberse la fórmula, ¿no es cierto? Y tener conciencia, porque siempre pueden aparecer, porque a pesar de que no estén en el temario oficial de la prueba, pueden, ¿no es cierto?, pueden, no sé, combinarse, ¿no es cierto?, con otro tipo de ejercicios. Ya, minuto 8. Ya, el que voy a dibujar con rojo, su discriminante es menor que 0. ¿Por qué? Porque no pasa el eje X, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El que voy a pintar con azul toca una vez, así que su discriminante es igual a 0. Y el que voy a pintar con verde, ¿no es cierto?, su discriminante es mayor que 0. En los primeros dos va a ser su A, ¿no es cierto?, va a ser positiva porque es cóncava hacia arriba. Y acá la A va a ser negativa porque tiene un máximo, ¿no es cierto? No conozco exactamente cómo son las funciones, ni tampoco conozco su vértice, ¿no es cierto? Solo sé que en una no pasa el eje, el X, ¿no es cierto? El segundo, ¿no es cierto?, el azul, pasa una única vez. Y el tercero, ¿no es cierto?, pasa dos veces. Eso es lo único que sé, eso es lo que me estaban preguntando, ¿no es cierto? Era un poco fácil de sacar. Así que a ver si esta pizarra me ayuda. Ya. Y también vimos la solución por factorización, que no vamos a hacer otro ejercicio, sino vamos a hacer
lo vamos a hacer por completación de cuadrado. Y hacer algunos ejercicios ya un poco más complejos, ¿no es cierto? Donde vamos a hacer un ejercicio, ¿no es cierto?, de encontrar el punto máximo o punto mínimo de una ecuación, determinar si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos por una solución de... vamos por la solución de completación de cuadrados que puede servir, ¿no es cierto? Supongamos que tengo esta ecuación 2x al cuadrado más 2bx más b, aquí vamos a poner un menos porque siempre puede ser menos, ¿no es cierto? Bueno, la completación del cuadrado, ¿no es cierto?, consiste en transformar una ecuación cuadrada, ¿no es cierto?, a su forma general, ¿no es cierto? ¿Y cómo se puede hacer eso, ¿no es cierto? Se puede, ¿no es cierto?, o a su forma, ¿no es cierto?, x menos m, ¿no es cierto?, es igual a n. Así, ¿no es cierto?, mediante los siguientes pasos, ¿no es cierto? En caso de que A no sea 1, entonces tenemos que dividir por A, ¿no es cierto? Entonces quedaría, ¿no es cierto?, ax cuadrado, ¿no es cierto?, más bx partido A, ¿no es cierto?, todo esto partido por A es igual a menos c partido por A, ¿no es cierto?, más menos, ¿no es cierto? Estos se van, ¿no es cierto? Y nos quedaría x cuadrado más bx partido por A más menos es igual a más menos c partido por A, ¿no es cierto? Porque esto puede ser... porque aquí puede ser positivo, acá negativo, ¿no es cierto? Y si fue negativo, ¿no es cierto?, acá será positivo. Así que siempre hay que tener ese detalle, ¿no es cierto? Y vamos a calcular, ¿no es cierto?, el término que puede permitir, ¿no es cierto?, completar el cuadrado, ¿no es cierto? Que esta fórmula, por favor, tatúensela, ¿no es cierto?, que es b partido 2a al cuadrado. Y esta forma me suena muy familiar, ¿no es cierto? Que si no recuerdan, se la voy a dejar ahí, ¿no es cierto? Vértice. Ya. Así que vamos a ir con un ejemplo y luego con un ejercicio, ¿no es cierto? Vamos a ver en qué minuto estamos. Minuto 14 aproximadamente. Entonces, vamos a eliminar todo esto. Supongo que ya notaron, si no, si quieren pueden retroceder el video y hacerlo, ¿no es cierto? A ver si esta aplicación me ayuda. Ya. Vamos con un ejemplo. Pero primero vamos a aumentar acá, ¿no es cierto? Para que las líneas no sean tan finas. A ver si me ayuda. Esta cuestión. Sí, pero no tanto. O sea, yo quiero que esté cerca, pero no tanto. Creo que ahí. Sí, puede ser ahí. Ya, vamos a tener, ¿no es cierto?, x cuadrado menos 8x menos 38 es igual a 10.
¿Ya? Entonces, el menos 38, ¿no es cierto? Lo quiero dejar en su forma x, entre paréntesis, x menos m o más m, ¿no es cierto? Al cuadrado es igual a n, ¿no es cierto? Así que esto quedaría 2x menos 8x es igual a 48, ¿no es cierto? 38 más 10, 48, ¿no es cierto? Así que entonces, ¿no es cierto? Vamos a calcular, ¿no es cierto? B, ¿no es cierto? Partido 2a, que a en este caso es 1, ¿no es cierto? Al cuadrado, recordar eso. B es menos 8 partido por 2, ¿no es cierto? Elevado a 2. Esto es menos 4 al cuadrado, es 16. Así que vamos a sumar 16 a ambos lados para que se siga manteniendo la igualdad, ¿no es cierto? Entonces esto quedaría x cuadrado menos 8x más 16 es igual, aquí vamos a borrar, es igual 48 más 16 es 64, ¿no es cierto? Entonces ¿no es cierto? Podemos factorizarlo. El primer término es gratis, ¿no es cierto? Y dos términos que al multiplicarlos me den 16 más 16 y que al sumarlos o restarlos me dé 8. A mí me tinca un 8 y un 6 y un 2. O sea, me dan el 16 pero no el menos 8. A mí me tinca el 4 y el 4, ¿no es cierto? Menos, menos, ¿no es cierto? Más por menos, menos, menos por más, más, digo menos, es igual a 64. Así que esto quedaría x más x menos 4 al cuadrado, ¿no es cierto? Lo mismo, tienen la misma base, se suman los exponentes, es igual a 64. Y aquí aplicamos raíz, ¿no es cierto? Aplicamos raíz, ¿no es cierto? X menos 4 es igual a 8, ¿no es cierto? No, mentira. A la raíz de 64, que es 8. ¿Ya? A ver si esta aplicación, esto puede ir un poco más rápido. Aquí raíz de 64 más menos, ¿no es cierto? Recordar que esto puede ser más menos por definición, ¿no es cierto? Así que x menos 4 es igual a más menos 8, ¿no es cierto? Puede ser menos 8 porque menos 8 por menos 8 es 64. Los signos no toman casi importancia aquí. O sea, en el sentido de la raíz, pero ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, x va a ser, x sub 1 va a ser 8 menos 4, que eso es 4. Así que x sub 1 es 4. Y x sub 2 es menos 8 menos 4, que eso es menos 12. ¿No es cierto? Ah, no, mentira. Aquí es más 12 y aquí es... Sí, más 12. Hay un tema de signos. Espero que ustedes lo hayan hecho a la primera. Aquí es 12 y aquí es menos... menos 4. ¿Ya? X sub 1 es 12 y X sub 2 es 4. Menos 4. Así que si yo voy a mi fórmula general, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si yo me voy a esta fórmula y meto
12 o menos 4, si yo elaboro todo esto, toda esta formulilla, estoy seguro de que me va a dar 10. Si quieren lo intentan, nosotros no. O sea, yo no lo voy a intentar. Vamos en el minuto 20. Y les voy a dar un ejercicio para que puedan, ¿no es cierto?, desarrollar un poco más esto. Así que vamos a borrar y el ejercicio se viene ya de ya. Entonces, 2x al cuadrado menos 4x menos 2 es igual a 0. Ya, como esto va a ser un poco más largo, ¿no es cierto? Tienen hasta el minuto 26, no, 27, para poder hacerlo. Mientras tanto, ¿no es cierto?, recordar el interés simple, interés compuesto, que supongo que ustedes ya lo tienen hecho, ¿no es cierto? Donde, o sea, yo supongo que desde la semana pasada hasta hoy, ¿no es cierto?, lo han hecho, ¿no es cierto?, han realizado esto, ¿no es cierto?, y que pueden, ¿no es cierto?, hacerlo como una, no sé, fórmula, una prueba sorpresa, supongo, ¿no es cierto? Así que por si acaso, ¿no es cierto?, ustedes pueden hacerlo sin problemas, ¿no es cierto?, recordando las fórmulas que les di la semana pasada y lo pueden hacer de forma rápida y sencilla, ¿no es cierto? Y hacerlo, ¿no es cierto?, fácil y sencillo, ¿no es cierto? Y supongo, ¿no es cierto?, que ya pueden hacerlo, ¿no es cierto?, de mejor manera, en el sentido de, si yo les pongo un ejercicio ahora, ¿no es cierto?, pueden hacerlo o sea, pueden saltar esta parte si les latea mucho, pero les recomiendo que no, ¿no es cierto? Entonces, pasando a otro tema, ¿no es cierto?, ¿qué iba a decir? Que hay que sabérsela, o sea, hay que sabérselas las fórmulas que les dije al inicio de la clase. Faltan unos 3 minutos y medio. Y ahí vamos a revisar, ¿no es cierto?, los ejercicios. Este ejercicio, ¿no es cierto?, que supongo que no les costó. Supongo, ¿no es cierto?, que no les costó para nada. Y que lo han podido hacer, ¿no es cierto?, de una mejor manera, ¿no es cierto? Hay que sabérselo, intentar sacar el punto máximo, ¿no es cierto?, si quieren hacerlo, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a hacer esto por completación de cuadrados, ¿no es cierto?, y encontrar qué números pueden salir, ¿no es cierto?, de qué números, ¿no es cierto?, si yo los meto aquí en este f de x, ¿no es cierto?,
que f de x, para el que es lo mismo que decir y, ¿no es cierto? Pero por si acaso, si alguien no se lo sabe. Y volviendo, ¿no es cierto? Ahí ya tiene unos 2 minutos más y ahí revisamos para ver si lo tuvieron bueno, ¿no es cierto? Si quieren, o sea, pudieron pudieron, ¿no es cierto?, pausar el video y luego adelantar, ¿no es cierto? Entonces, supongo que con sus estudios, ¿no es cierto?, les va bien, ¿no es cierto? Y que piensan, ¿no es cierto?, tener una carrera prometedora, supongo. Y hacerlo, ¿no es cierto?, de una forma feliz, ¿no es cierto? Para algo estudia tanto, ¿no es cierto? Y qué más, saberse las fórmulas. Mientras tanto se pueden suscribir al canal, ¿no es cierto? Activar la campanita, like, comentario, todo lo que quieran, ¿no es cierto? Pueden seguirme en mi canal principal, Pokeche7, y hacerlo, ¿no es cierto? Y poder estar ahí, ¿no es cierto? Conversando, ¿no es cierto? Y quedan 20 segundos en el reloj. Les voy a dejar hasta el minuto 28, ¿no es cierto? Por si necesitan más tiempo, ¿no es cierto? Por si acaso, ¿no es cierto? Entonces, supongo que le has ido bien en los estudios, ¿no es cierto? Ya se han publicado en el temario, las fechas, ¿no es cierto? Y solo falta repasar. Y qué más, qué más, qué más, qué más. Espero que les haya ido bien, ¿no es cierto?, durante esta semana. Espero que no sea tan pesadita. Y poder y lo vamos a ver si lo tuvieron bueno, ¿no es cierto? Si no, y si no, no pasa nada, ¿no es cierto? Pero esto es para practicar, aún tenemos tiempo, ¿no es cierto? Ya. En el pequeño texto que yo leía cuando pasamos solución por completación de cuadrado, ¿no es cierto? Les dije que si A no valía 1, ¿no es cierto?, se puede dividir por A. Así que todo esto, estoy con el lazo, ¿no es cierto?, todo esto lo vamos a dividir por 2. Estos se me van. Ya, y vamos a reescribir esta ecuación, ¿no es cierto? Menos 2x menos 1, ¿no es cierto? A ver, donde esto es igual a 0. A donde este 1 lo vamos a pasar al otro lado, ¿no es cierto? X cuadrado menos 2x es igual a 1, positivo, ¿no es cierto? Donde vamos a completar el cuadrado, ¿no es cierto? Y como calculábamos, ¿no es cierto?, es para completar el cuadrado, ¿no es cierto?, aquí vamos a borrar, ¿no es cierto?, era b partido 2a elevado al cuadrado. B en este caso es 2, entonces es menos 2 partido por 2 por a, que es 1, 2 elevado a 2, ¿no es cierto? Esto se me van, es 1, al final, menos 1 elevado al cuadrado, que es 1. Así que sumamos 1, ¿no es cierto? Vamos a borrar acá.
Entonces, x cuadrado, ¿no es cierto?, menos 2x más 1 es igual a 2. Si quieren pueden desde aquí sumar un 2 para completar el cuadrado, pero hay que hacer, vamos a hacer paso por paso, ¿ya? Así que, ¿no es cierto? Entonces, ¿no es cierto? X, ¿no es cierto? Menos 1 al cuadrado. Si quieren desarrollenlo, ¿no es cierto? Pero nosotros lo vamos a desarrollar, ¿no es cierto? X por X, X cuadrado. X por el doble de menos 1, ¿no es cierto? Menos 2X por 2X por 1, que es menos 2X. Más, siempre más, ¿no es cierto? El segundo término al cuadrado, ¿no es cierto? Así que sacamos la raíz, ¿no es cierto? Donde esto queda, ¿no es cierto? X menos 1 es igual a la raíz de 2. Entonces x sub 1 más menos, recordar, porque siempre pueden, porque raíz de 2 es 1,414, si la memoria no me falla, no recuerdo nada más para allá, ¿no es cierto? Aquí es la raíz de 2 más 1 y aquí tenemos la raíz de 2 negativa más 1, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, encontramos las dos soluciones para esta ecuación que vale para que valga 0, ¿no es cierto? Y ahora vamos con un temita que puede ser interesante. Vamos a hacer ejercicios donde vamos a aplicar todas las formulitas que hemos visto hasta ahora. ¿Qué minuto vamos? Siempre hay que revisar, minuto 32. No voy a poner las fórmulas porque va a ser muy largo, muy tedioso y prefiero saltarme todo eso. Si quieren pueden retroceder el video para recordar las fórmulas, pero yo no las voy a escribir. Así que, si vamos a hacer un ejercicio, ¿no es cierto? Esta clase y la siguiente vamos a hacer otro, ¿no es cierto? No creo que duremos más. ¿Ya? No, definitivamente no vamos a alcanzar, que hay mucha materia, ¿no es cierto?, por ver. Y la primera fórmula, ¿no es cierto? O sea, la primera fórmula, ¿no es cierto? O la primera ecuación va a ser, vamos a poner, a de x, ¿no es cierto? Un ejemplo nomás, no. Z de x es 2x al cuadrado más 5x menos 3. Vamos a determinar su punto máximo o mínimo. Punto máximo o mínimo los ceros de la ecuación y para el que no sepa, los ceros de una ecuación son aquellos números que yo meto a esta maquinita y que me dan 0. Por eso se llaman ceros de la ecuación. Vértice y concavidad.
¿Ya? Por eso vamos a hacer uno ahora, ¿no es cierto? O sea, ustedes lo van a desarrollar, ¿no es cierto? Y yo, y vamos a hacer otro para la próxima clase, ¿no es cierto? O sea, si quieren, creo que lo voy a dejar de tarea, a ver quiénes lo hicieron, ¿no es cierto? Y no perder tanto tiempo en la próxima clase, ¿ya? Así que hasta el minuto 42. ¿Sí? Empezando desde hace 20 segundos. Si quieren pueden pausar. Les recuerdo, los ceros de una ecuación son los ceros, son los números, son aquellos números que si yo meto a esta ecuación, si yo les meto así el 2x al cuadrado más 5x menos 3 me dé 0, por ejemplo. Me dé 0. ¿Y a dónde puede ser? No sé, cualquier número. Menos 72, por ejemplo. Si yo pongo menos 72 por ahí, me da 0. Yo no digo que menos 72 sea una solución, un 0. Pero igual hay que hacerlo, ¿no es cierto? Por medio de la fórmula general, ¿no es cierto? Y saber el punto máximo, punto mínimo, determinar cuál es la concavidad, ¿no es cierto? Y también les pediría graficarlo, ¿no es cierto? Pero aquí a pulso no podría hacerlo. No podría hacerlo bien. Eso lo que dieron fue un poco de agua, ¿no es cierto? Estaba cediendo después de hablar 36 minutos, 37 minutos. Dijimos hasta el minuto 42, quedan 5 minutos para lograr terminar esta hermosa ecuación, ¿no es cierto? Y hacerlo de la mejor manera posible. Les recuerdo que se pueden suscribir, activar la campanita, bla bla bla, ¿no es cierto? Seguirme en mi canal principal de... no sé por qué, todavía no me siguen. Donde si quieren, ¿no es cierto? Pueden seguirme en mi Instagram, que lo tienen en mi canal principal, mi Twitter, que lo tienen en mi canal principal, en el Discord, que está en mi canal principal. Pueden ir al canal principal introduciendo Pokéchess 7 en el canal, ¿no es cierto? Entonces, suscríbanse, like, comentario, todo lo que quieran. Y en unos 4 minutos vamos a desarrollar esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Espero que les haya... que ya lo tengan hecho. Espero, quiero, deseo que ya lo estén hecho, ¿no es cierto? Y que puedan, ¿no es cierto? Y que los tengan buenos, ¿no es cierto? Y que puedan, ¿no es cierto?, sabérselo esto de memoria. Si esto hay que sabérselo de memoria. Para hacerlo de mejor manera y para hacerlo y lo pueden hacer, ¿no es cierto? Mm, mm, y que lo puedan desarrollar bien, dejémoslo ahí, para ver donde lo pueden ver, no sé, donde pueden ver el error si tuvieron un error, ¿no es cierto? Que quedan unos 2 minutitos, ¿no es cierto?
y puedan, ¿no es cierto?, dar de mejor preparados, ¿no es cierto? Suscríbanse, dejen un like, un comentario, y posiblemente nos veremos, o sea, cuando terminemos esto, ¿no es cierto? Los voy a dejar, ¿no es cierto?, para que ustedes lo puedan hacer. O sea, les voy a dejar de tarea otra ecuación, ¿no es cierto? Otra algo, ¿no es cierto? Eh, y hacer hacer mejor manera, ¿no es cierto?, ecuaciones de este estilo que nos puedan decir, ¿no?, que nos puedan aparecer en la prueba, ¿no es cierto? Y pueden tenerlo, ¿no es cierto? O sea, y poder hacerlo y de este tipo de ejercicio, ¿no es cierto? Y qué más, pueden suscribirse tanto a este canal como al canal, a mi otro canal, ¿no es cierto? Eh, También pueden dejar un like, ¿no es cierto?, allá, un comentario. eh, mm, un like, comentario. Si les gusta el contenido pueden ir, y si no les gusta, ¿no es cierto?, también pueden ir y suscribirse, ¿no es cierto? Que puedan, ¿no es cierto?, tener eh, a ver si podemos crecer esta pequeña comunidad, ¿no es cierto? Y hacerlo más grande, por lo menos, ¿no es cierto? Ya, dije minuto 42, ¿cierto? Sí, creo que dije minuto 42. Mm, Y, a ver, déjenme, ya. Ya, así que primero la concavidad, que es positiva, así que si lo graficamos, ¿no es cierto? Si lo graficamos probablemente sea así, ¿ya? Creo que esa era la más fácil. Vamos con el vértice. El vértice, que es que lo repetí dos veces, ¿no es cierto? Que es el punto mínimo o máximo que tiene una ecuación. ¿Y por qué nadie no me dijo nada que estaba pidiendo dos veces lo mismo? Bueno, el vértice es, hay que recordar la forma, ¿no es cierto? Menos b partido 2a más, ¿no es cierto? No, coma, ¿no es cierto?, f de menos b partido 2a. Sabemos a, ¿no es cierto?, que es 2, y b, que es 5. Es lo único que necesito. De momento c no lo voy a tocar, que es menos 3. Ojo, 3. Digo menos 3, no 3, que son dos números diferentes. Así que menos b, que es 5 partido, menos 5 partido 4, ¿no es cierto? Y si yo lo voy a meter a z de x, ¿no es cierto? Menos 5 cuartos, ¿no es cierto? Y esto, a ver, dejen, es 2, ¿no es cierto?, por menos 5 partido 4. Partido 4, todo esto al cuadrado. A ver, menos, ¿no es cierto? Menos
Sí, era más 5 por menos 5 partido 4 menos 3. ¿Ya? Así que tenemos 2 por 25, ¿no es cierto? Partido por 4, ¿no es cierto? Partido por 16, perdón. Partido por 16. ¿No es cierto? Menos 5 al cuadrado es 25 y 4 al cuadrado es 16. Así que estos dos se me van y me queda aquí abajo un 8. ¿Qué les parece si lo ponemos así? 25 octavos. Aquí queda menos, ¿no es cierto? Más por menos, menos 25 cuartos menos. Aquí podemos transformarlo, ¿no es cierto? Y quedaría 24 octavos, ¿no es cierto? Solo faltaría sacar el 4, ¿no es cierto? Y aquí es 25 partido por 8 menos 50 partido por 8 menos 24 partido por 8. Y eso, cuento corto, es menos 49 octavos. Ya, así se calcula el vértice, ¿no es cierto? Y si nos pide en una ecuación cuadrática, ¿no es cierto? Y ya. Y que más nos piden, ¿no es cierto? Nos piden los ceros de la ecuación. Los ceros es sinónimo de soluciones. ¿Qué soluciones me dan cero? ¿No es cierto? Así que me voy a la fórmula a la forma general. Menos b, que es menos 5. Más menos, ¿no? La raíz, ¿no es cierto? De 25 menos 4 en 4, ¿no es cierto? Menos 4 por a, ¿no es cierto? Que en este caso es 2, si la memoria no me falla, por menos 3. Partido por 4. 2 por 2 es 4. Y aquí me queda menos 5 más menos. Aquí tengo 25, menos por menos más, ¿no es cierto? 3 por 4, 12, por 2, 24. Y al 24, si le sumo 25, me da 49. Y todo esto lo estamos dividiendo por 4, ¿no es cierto? Así que menos 5 más menos. ¿Cuál es la raíz de 49? Que es 7. 7 al cuadrado es 49 partido por 2. A donde esto me va a dar dos soluciones. Menos 5 más 7 partido. Era 4, ¿no? Sí. Entonces, porque aquí puse un 2. Partido 4 y esto es 2 cuartos, lo mismo que un medio, medio, ¿no es cierto? Lo mismo que 0,5, ¿no es cierto? Y la segunda es que los reste, ¿no es cierto? Menos 5 menos 7 partido por 4, ¿no es cierto? Y esto es menos 12 partido por 4, que eso es menos 3. Entonces ya tenemos los dos ceros, 0,5 y menos 3. O sea, si yo lo intento de graficar sería algo así. Algo ahí. 0,5 menos 3, ¿no es cierto? Y aquí ya conocemos el vértice que era... ¿cuál era? ¿No es cierto? Menos 5,4, 5 partido 4, ¿no es cierto? Y menos 49, partido 48. Así que tiene sentido de que esté en el tercer cuadrante. ¿Ya? Así que vamos a borrar esto.
Espero que lo hayan anotado. Y les voy a dejar un ejercicio de tarea. ¿En qué minuto vamos? Casi 50 ya. Así que va a ser hasta un ejercicio de tarea. Vamos a aumentar. A ver si me aumenta. Para poder terminar esta clase ya. ¿No es cierto? A ver, ¿no es cierto? 50 minutos ya. A ver, ya, creo que ahí ya tengo g de x igual a 2x cuadrado menos 4x más 2. Encontrar los ceros de la ecuación, el vértice concavidad y grafiquen y grafiquen y ejemplos. Y dense ejemplos, ¿no es cierto? Ejemplos con los ceros, ojo, con los ceros. Así que hasta acá lo vamos a dejar, minuto 51 de clase. Nos vemos en la siguiente, queda este de tarea, espero que lo hagan. El gráfico creo que no lo vamos a revisar, ¿no es cierto? Porque ya a pulso va a ser un poco complicado, pero igual. Nos veremos la próxima semana.